Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. Soy la profesora Zoraida Lela Terrazas, maestra de Comunicación y Lenguajes. El día de hoy nos vamos a dirigir a la página 39 de tu texto de literatura con el tema La cohesión del texto, referencia, conexión y puntuación. El día de hoy vamos a analizar cómo podemos nosotros utilizar los signos de puntuación para lograr que nuestro texto se pueda entender a cabalidad y el mensaje pueda llegar al receptor. Entonces nos vamos a dirigir primeramente a conceptualizar las palabras que vamos a utilizar el día de hoy. La cohesión significa que nosotros vamos a unir distintas partes de un texto. Y cohesión textual significa unir de forma correcta o relacionar de forma correcta las oraciones dentro de un texto. Cuando yo escribo un texto, queridos estudiantes, tengo que tener un tema central y no puedo moverme de ese tema, ¿no? Tengo que continuar hablando de este. Entonces, una de las herramientas que me va a ayudar para que mi tema no se salga de lo que es del hilo fundamental va a ser la cohesión textual. Para que yo pueda lograr que cada una de las partes de un texto esté relacionada a la anterior y a la siguiente, voy a utilizar los signos de puntuación. Como vemos en estas imágenes, la cohesión textual va a implicar que nosotros hagamos que cada una de las partes de nuestro texto esté unida a la anterior y se pueda entender a la perfección. Es como armar un rompecabezas, pero con las palabras que vamos a obtener. Para que pueda haber conexión, vamos a hacer uso de tres distintos tipos: la referencia, la anáfora y la catáfora. La referencia va a ser una forma de relacionar las ideas de un texto, es decir, es el tema central. Si yo decido escribir acerca de zapatos, pues todo lo que voy a escribir debe girar en torno a ese tema central y no puede cambiarse a otro. Entonces, todas las palabras que yo voy a escribir, todos los signos de puntuación que voy a poner en mi texto, deben respetar el tema central para mantener el hilo del texto, es decir, que mi texto no hable de otras cosas que yo no haya planificado. La referencia va a hacer uso de dos tipos de palabras, que van a ser la anáfora y la catáfora. Las anáforas se van a producir cuando yo voy a utilizar algunas palabras para suprimir o para sustituir otras palabras que ya se han dicho con anterioridad. Es decir, en lugar de repetir las mismas palabras, yo voy a utilizar anáforas que me van a ayudar a que yo pueda dejar de repetir estas palabras. Las anáforas van a utilizar distintas categorías gramaticales, distintos tipos de palabras, entre pronombres, adjetivos, determinantes y adverbios. Las anáforas se dan cuando yo, en lugar de repetir las palabras que ya había dicho, utilizo una de estas categorías. Por ejemplo, los niños estudiaron para el examen. Ellos aprobaron con un 100. En este caso, en lugar de repetir otra vez los niños, he utilizado un pronombre personal. Por lo tanto, he hecho el reemplazo de este sustantivo niños por simplemente el pronombre ellos. A esta sustitución se le llama anáforas. Las catáforas se van a producir cuando yo utilizo palabras como referencia a otras, es decir, en lugar de mencionarlas al inicio, voy a mencionarlas al final. Por ejemplo, me siento mal o me sentí mal por la tarde. Me dio dolor de estómago. En este caso, la catáfora es esta palabra mal porque estoy indicando que algo estaba diferente en mi cuerpo. Entonces la catáfora es mal porque está sustituyendo, está haciendo referencia al dolor de estómago que después aclaro, ¿no? No me sentía mal por cualquier cosa, sino por el dolor de estómago que se me ha producido. Entonces, cuando yo adelanto información, voy a hablar de la catáfora, y cuando sustituyo información, voy a hablar de una anáfora. Para poder utilizar y escribir textos correctamente, nosotros debemos hacer uso de distintos tipos de conectores. Los conectores van a ser, por ejemplo, aquellos que me ayudan a unir distintas palabras Las ideas, las palabras dentro de un texto deben estar cohesionadas unas con otras, es decir, deben estar conectadas unas con otras. No pueden estar una idea suelta, luego otra, sino que todas las ideas deben pertenecer a un mismo tema central y deben responder a un mismo mensaje que yo he decidido poner. Los conectores más conocidos van a ser aquellos que nos indican relación de adición, es decir, nos ayudan a sumar alguna idea a la ya existente. Los conectores pueden ser además, asimismo, más aún, incluso
otro elemento, etc. Cualquier palabra que me ayude a sumar mayor información dentro del texto. Luego tenemos los conectores de contraste. Los conectores de contraste son aquellos que me van a ayudar a contrastar las ideas, contraponer las ideas. Los conectores que va a usar son pero, sin embargo, al contrario, en cambio, no obstante. Estos conectores me van a ayudar a que yo ponga una idea y luego la contraponga, es decir, voy a tratar de dar otra nueva idea utilizando alguna de estas palabras. Luego tenemos los conectores de causa y efecto que nos van a indicar lo que dice, ¿no? Una causa y un efecto de alguna situación o circunstancia. Los conectores que utiliza son por tanto, porque, puesto que, de esta manera, pues, etc. Y los conectores que me van a ayudar a comparar las ideas dentro de un texto van a ser del mismo modo, de igual forma, tal como, etc. Y los conectores que me van a indicar tiempo dentro de un texto son posteriormente, después, antes, mientras, entre tanto, etc. Los conectores, queridos estudiantes, son muy importantes dentro de un texto escrito, pues son como pequeños puentes que me ayudan a relacionar las ideas. Si yo no pongo conectores dentro de un texto escrito, el texto no se logra entender. Como segunda fuente de cohesión dentro de un texto escrito tenemos a la puntuación. La puntuación es el uso correcto que vamos a hacer de los signos de puntuación dentro de un texto escrito. No es lo mismo poner una coma, un punto y coma o un punto y seguido. Tenemos que saber la diferencia entre todos estos tipos de signos. Por ejemplo, la coma nos puede ayudar a enumerar, ¿no? Si yo quiero enumerar ciertos elementos dentro de un texto escrito, voy a utilizar la coma. La coma también nos puede ayudar a aclarar, es decir, aclarar hacia quién se está dirigiendo o qué tipo de aclaraciones quiero hacer dentro del texto, ¿no? Si yo quiero decir Juan, coma, el primo de mi amigo, coma, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aclarando que Juan no era cualquier persona, sino era el primo de un amigo. Entonces, aclaro. Puede ser también una locución adverbial. ¿A qué se refiere con locución adverbial? Cuando nosotros utilizamos estas locuciones que son conjuntos de adverbios que nos van a ayudar a dar mayor información acerca del verbo. Entonces, si yo utilizo alguno de estos, voy a utilizar la coma después de la locución. Estas locuciones pueden ser sin embargo, no obstante, finalmente, etc. La coma también me ayuda a anteponer conjunciones, es decir, las conjunciones y, en, y, pero se pueden poner después de una coma. Por ejemplo, no fue, coma, pero se arrepintió. Entonces estoy dando también una especie de causa y consecuencia. El punto, que es otro de los signos más utilizados dentro de un texto escrito, se divide en tres partes, que es el punto y seguido, que nos indica el final de una oración dentro de un párrafo, el punto y aparte, que nos indica dónde termina un párrafo y dónde comienza el otro, y el punto final, que nos indica que hasta ahí llegó el texto y nada más puede ser escrito después de este. Entonces, la puntuación y el uso de los signos dentro de un texto escrito son de vital importancia, pues si los usamos de buena manera, nuestro texto se va a entender. Si yo comienzo a utilizarlos de cualquier forma en cualquier lugar, el texto puede ser inentendible, por lo tanto va a carecer de cohesión. Cohesión significa unir adecuadamente todas las palabras y todas las ideas de un texto sobre un solo tema central. Bien, hasta acá la explicación del día de hoy de este tema tan sencillo. Nos vemos en la clase de Zoom para poder despejar tus dudas y también poder completar los ejercicios de nuestro cuadernillo. Gracias por tu atención.